Muy buenos días, chicos, a cada uno de ustedes un abrazo inmenso. Muy contento de estar esta mañana en este nuevo inicio de semana, nuevo inicio de mes también. Hoy día estamos lunes 3 de mayo. Sigamos registrando sus nombres, sus datos en el chat para la asistencia grabada del día de hoy, a todos los chicos que se están integrando esta mañana. En nuestro curso de plan lector, hoy día vamos a trabajar en nuestro curso de plan lector. Así es que voy a pedirles, por favor, que puedan escribir sus datos para nuestro trabajo el día de hoy. ¿Ok? Sigamos escribiendo nuestros nombres, nuestros apellidos para el trabajo que tenemos para el día de hoy. Hoy día tenemos un trabajo muy importante en lo que corresponde la literatura. Estamos estudiando literatura griega, estamos estudiando la literatura importante sobre lo que corresponde, ¿no? A este momento importante de la literatura antigua. Hemos visto básicamente la épica griega la semana pasada, estuvimos viendo al gran Homero, estuvimos viendo básicamente todas las características propias de esta literatura, ¿no? Esta literatura en la cual podemos darnos cuenta que ya el ser humano es el centro del universo. Cuando uno habla sobre lo que corresponde, los grandes autores de la épica, de la lírica o del teatro griego, en todas las cosas quieren plasmar al ser humano como el centro del mundo. Ahora, obviamente, esa característica va a ser imitada en el Renacimiento literario. Esa característica va a ser imitada básicamente en el Renacimiento literario. Y ese renacimiento, de alguna manera u otra, va a plasmar eso, ¿no? Va a plasmar básicamente algo que es el humanismo. El ser humano comienza con la razón, con la ciencia, con la filosofía, a darnos un sentido de vida muy diferente. Pero bueno, eso será el tema que hablaremos de aquí a un par de semanas más adelante cuando hablemos sobre el renacimiento en la literatura. Pero el día de hoy vamos a ver un aspecto más de la literatura griega. Ya vimos a Homero, ya vimos a este gran poeta, este gran Aedo, Homero. Hoy día nos corresponde ahora estudiar, y esta semana también en literatura, nos corresponde estudiar a un personaje importante del teatro griego. Un personaje en la cual se desenvuelve básicamente en la literatura dentro de el rubro de lo que es el teatro. Y hoy día vamos a trabajar básicamente a el gran Edipo Rey. Nosotros ya tenemos nuestros materiales en Classroom. Nosotros ya tenemos básicamente el material en claro sobre quién fue este personaje llamado Edipo Rey. O básicamente el autor que vamos a ver el día de hoy, que escribió la obra, esta gran obra trágica de el teatro griego llamado Edipo Rey. Y esta semana vamos a hablar un poquito sobre el teatro, el origen del teatro en Grecia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que corresponde básicamente el teatro, cómo fue el teatro, de qué forma se presentó el teatro. En esa situación importante, ¿no? De lo que era el sentido del teatro griego. Un teatro en formación, un teatro en la cual cada uno de nosotros comenzamos a plasmar en nosotros. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito sobre las características del teatro. Y la obra que vamos a estar analizando el día de hoy es Edipo Rey, sobre Edipo Rey. Esta obra trágica es una obra muy conocida que lo escribió el gran Sófocles. Sófocles escribe en la época dorada de Grecia, ¿no? Esa época dorada en la cual los griegos comenzaban a plasmar el arte, comenzaban a plasmar una gran importancia con respecto a lo que sugiere, ¿no? La obra sobre lo que era el teatro. Entonces, todas esas características vamos a ver el día de hoy sobre lo que fue esta obra Edipo Rey. Fue escrita a los comienzos de la guerra entre Atenas y Esparta. Nosotros ya habíamos visto las características la semana pasada sobre el contexto histórico de lo que pasaba, ¿no? Las ciudades más importantes
en Grecia fue Atenas y Esparta, ¿no? Atenas más con el sentido político y Esparta más con el sentido bélico, guerrero. Entonces, esta obra se escribe en ese contexto, en la lucha interna entre dos grandes ciudades de Grecia, Atenas y Esparta. Y está basada esta obra interesante porque Sófocles basa su obra en una leyenda muy antigua, que se tituló Edipo el Ébano. ¿Okay? Esta obra es una inspiración en realidad de una leyenda muy antigua titulada Edipo el Ébano. ¿Okay? Edipo el Ébano. Esta tragedia constituye una verdadera obra maestra. Hoy día vamos a ver algunos aspectos muy importantes en vivo y en directo de la obra de Edipo Rey del teatro griego. Y vamos a darnos cuenta que es una obra maestra, pues la fuerza de sus acciones, la forma como los personajes se desencadenan y se desenvuelven, logran en los espectadores lo que se llama la catarsis. La catarsis era un método importante dentro de la literatura en ese tiempo, dentro del teatro. Lo que quería lograrse era la catarsis. ¿Y qué era la catarsis? Era el desahogo emocional. Era la forma como la obra impactaba en el corazón de aquel que oía, de aquel que veía, y era por el drama. La trama era muy buena en el teatro griego. ¿Ok? La obra narra la desgracia de Edipo. Quizás esa es la temática de la obra. Y el fragmento que vamos a leer es ya el último acto, las últimas escenas de Edipo Rey. ¿Ok? Entonces vamos a conocer un poquito sobre su autor. ¿Quién fue Sófocles? Este personaje importante de la literatura. ¿Quién fue este Sófocles? ¿Por qué era bien admirado? Un hombre muy importante, un hombre que sin lugar a dudas se ganó el respeto. Y al igual que muchos, él también fue contemporáneo de otros grandes hombres de teatro, escritores y dramaturgos de la época dorada en Grecia. Entonces, vamos a ver hoy día un poquito sobre la vida de Sófocles. Ok, vamos a esperar un momento, por favor, para enviarles el link también a aquellos que quieren observar por otra ventana, puedan ustedes notar el aspecto, ¿no? La idea es que ustedes puedan ver por todos los medios lo que es la obra Edipo Rey. Vamos a ver hoy día un resumen sobre la obra. Aquellos que recién llegan, ya saben, coloquen sus nombres. Les envío el link entonces ahí sobre la vida del gran Sófocles. Sus contemporáneos escribieron: tuvo una vida larga y feliz. Creó infinidad de teorías preciosas y murió sin conocer la desgracia.
Escribió más de 100 obras, pero solo se conservan 7 de ellas, aunque estas demuestran que Sófocles fue uno de los mejores poetas trágicos de la antigüedad. Sé osado. Lo que los sueños traen, los rayos del sol se lo llevarán. Hijo mío, no hay mejor regalo que la vida. Como ocurre con otros poetas antiguos, no se conoce demasiado sobre Sófocles. Nació en Colono, un pueblo cerca de Atenas. El autor haría conocido su lugar de nacimiento por medio de su tragedia Edipo en Colono, hijo de un barbero llamado Sófilo. Otorgó a su hijo la posibilidad de recibir la llamada educación ateniense, que fomentaba el libre desarrollo del cuerpo y el espíritu. El joven Sófocles se inclinaba por jugar a la pelota y estudiar música. A los 16 años fue elegido director del coro de muchachos que dedicaba himnos a los dioses, para celebrar la victoria contra los persas en la batalla de Salamina. Esta batalla conecta a 3 de los mejores poetas trágicos de la antigua Grecia. Esquilo participó en la batalla de Salamina. Sófocles le glorificó por ello. Eurípides nació en esa época. Según ciertos estudios, en el año 480 a.C., Sófocles ya había comenzado a labrar su trayectoria como poeta trágico. Pero no fue hasta 12 años después cuando como poeta trágico en las Dionisias, el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas, y se hizo con el primer premio derrotando al gran Esquilo. Según la opinión de sus contemporáneos, Sófocles elevó la tragedia a un nivel superior, añadiendo un tercer actor en la escena y dando un mayor juego al diálogo. El escritor Diógenes Laercio expuso la historia de la tragedia griega de la siguiente manera. Si uno quiere atribuir a Esquilo todas las innovaciones escénicas, como por ejemplo la luz y el estruendo de los rayos, las máscaras y los cantos, los atuendos ceremoniales de los reyes y las ropas de lana de los profetas, uno debería pensar que quizás Sófocles inventó todo esto. Además, a diferencia de Esquilo, Sófocles se centró, más que en el argumento, en los sentimientos y los sufrimientos de los hombres. Sófocles admiraba la fuerza mental que un hombre es capaz de demostrar. En su famosa obra Antífona, Sófocles comienza el estribillo diciendo: «Hay muchas maravillas en el mundo, pero el hombre es la más maravillosa de todas ellas». Con obras como esta, Sófocles se convirtió en uno de los poetas de la antigua Grecia. En el festival en honor a Dionisio ganó el primer premio en más de 20 ocasiones y el segundo más de una docena de veces. Pero nunca se permitió quedar el tercero, que para él sería el último puesto. Escribió más obras que muchos autores, 123 dramas, pero solo 7 Áyax, las Traquinias, Electra, Filoctetes y la trama de la familia del rey Edipo fue quien otorgó la mayor fama a su autor. La trama consta de las tragedias Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. En la tragedia Edipo Rey se narra la de Pericles al mando del Estado ateniense y se interpreta de una forma muy creativa. En la historia, los años de su gobierno se conoce como la época de Pericles, el período donde Atenas era fuerte y próspera. Sófocles era uno de los mejores amigos de Pericles. En el año 440 a.C., ambos fueron estrategos y participaron en la expedición ateniense contra Samos, acontecimiento que recoge Plutarco en sus Vidas Paralelas. El poeta jugó un papel muy activo en la vida pública de la polis. Incluso cuando Sófocles era ya un hombre muy mayor, fue elegido como uno de los 10 consejeros que supuestamente dieron años dorados a Atenas. Sobre la vida personal de Sófocles se desconoce la mayoría. Solo se sabe que tuvo 5 hijos. Hay quien piensa que un hijo de Sófocles, llamado Lofón, intentó atribuirle a su padre una enfermedad mental causada por su avanzada edad. El poeta dijo ante el tribunal: si soy Sófocles, no estoy loco. Y a continuación recitó el comienzo de la tragedia de Edipo en Colono. Con admiración,
El jurado se percató de que en efecto se trataba de Sófocles y por lo tanto no podía estar loco. La tragedia de Edipo en Colono fue llevada al escenario por su nieto, también llamado Sófocles. La presentación tuvo lugar justo después de que, con 90 años, su abuelo Sófocles falleciera. Sófocles también era conocido por su afán a la religión. Según algunos historiadores, antes de que el templo para Asclepios, dios de la medicina, fuera construido en Atenas, Sófocles adoraba al dios en su propia casa. En su tragedia, un hombre antes de morir conoce a las Parcas. En uno de los fragmentos que se conservan, Sófocles advertía: el hombre ha de admirar y valorar el júbilo de hoy. Los dioses Muy bien chicos, ahí hemos visto un poquito sobre los aspectos importantes de la vida de el gran Sófocles, ¿no? Un aspecto importante en la cual es reconocido por su obra, reconocido incluso por su vejez. Fue un gran maestro dentro del teatro griego, un maestro que de alguna otra forma constituye parte del trabajo que él hacía. El trabajo que él hacía básicamente era eso, escribir, darle a la sociedad de su tiempo una forma importante de poder retratar la vida, una forma importante de retratar todos los sentimientos, ¿no?, que expresaba el mundo griego de la época. Entonces, vamos a ver el día de hoy algunos aspectos importantes entonces sobre quién fue este gran hombre llamado Sófocles. Sófocles nace en un contexto difícil, en un contexto de guerra, y él escribe básicamente la obra Edipo Rey, una obra que narra la desgracia de Edipo, quien sin querer mata a su padre y se casa con su madre. Ahí vemos el elemento trágico de la obra, ¿ok? Y todo por las predicciones del oráculo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la obra también data del aspecto religioso, el aspecto divino. Los dioses se involucran no solamente en las guerras, se involucran básicamente en las decisiones de los seres humanos, en el destino del ser humano. Y quizás esa es la temática de toda la obra dramática de este Edipo, que los dioses van a determinar el destino fatalista del personaje principal. El argumento encierra una ironía trágica, pues Edipo se empecinaba en encontrar quién era el culpable de su desgracia. En la obra vamos a ver que Edipo quiere saber por qué pasó eso, sin saber que él fue el que mató al rey de Tebas, que era su padre, Layo. Yocasta, su madre, enloquecida por ese horror, por toda esa forma en la cual se casa con su propio hijo, se suicida ahorcándose. Pero hay que entender que para llegar a ese momento, los padres de Edipo abandonan a Edipo. Él crece, y de alguna otra manera no sabe que básicamente esto fue lo que pasó. Y la obra nos permite darnos cuenta, básicamente, de la existencia importante, ¿ok? De la existencia básica de lo que corresponde la obra. Al ver el cadáver de su madre, Edipo se arranca los broches, o le arranca los broches, ¿ok? Le arranca los broches a su madre, y con ella, obviamente, se arranca los ojos, se hiere los ojos, y pide ser desterrado, con el pedido de cumplir las demandas del oráculo, ¿ok? Las demandas del oráculo. Entonces, vamos a ver aquí que es una obra excelente por su estructura lingüística, por su estructura dramática. Vamos a ver que esta obra bien enlaza
el aspecto importante. Entonces, aquí vemos un pequeño personaje, Edipo, un hombre que refleja que muchas veces no existe la casualidad, existe básicamente el aspecto importante. Vamos a ver un poquito sobre el argumento de la obra Edipo Rey. ¿Ok? Vamos a ver a continuación un poquito sobre ahondando un poquito más sobre quién fue Edipo, este personaje. Vamos a ver de qué forma se estructura la obra, vamos a ver de qué forma se estructuran los aspectos del personaje, de qué manera nos ayuda estos actos a darnos cuenta del por qué la obra es importante y por qué es considerada una obra cumbre de la literatura griega. Luego de eso vamos a analizar el fragmento que tenemos allí, ¿ok? Vamos a analizar el fragmento que tenemos sobre la obra, un pequeño fragmento de la parte final. Vamos a estar leyéndolo ahí, vamos a analizar algunas preguntas también, para que ustedes puedan contestar sobre la tragedia, ¿no? Esa tragedia que esconde en el lenguaje, ¿ok? Esa tragedia que esconde en el lenguaje de la obra Edipo Rey. ¿Ok? Entonces vamos a prestar atención al siguiente argumento. Esta historia comienza en la ciudad de Tebas, que está sufriendo enormemente, pues los ciudadanos... Esta historia comienza en la ciudad de Tebas, que está sufriendo enormemente, pues los ciudadanos mueren debido a una terrible peste. Las cosechas fallan, las mujeres mueren durante el parto y sus bebés nacen muertos. Un grupo de sacerdotes llega al palacio real para pedir ayuda a Edipo, rey de Tebas, quien se convirtió en rey luego de que el rey anterior, Layo, fue asesinado en circunstancias misteriosas y el asesino nunca fue encontrado. Cuando Edipo llegó a Tebas, salvó la ciudad de una aterradora esfinge, y luego fue hecho rey y se casó con la reina viuda, Yocasta. Edipo decide enviar a su cuñado Creonte, hermano de Yocasta, a consultar el oráculo de Delfos perteneciente al dios Apolo para pedir su consejo y poder salvar a su pueblo. Creonte regresa con las noticias del oráculo, quien le dice que para que el sufrimiento que padece la ciudad desaparezca, el asesino del antiguo rey Layo debe ser descubierto y castigado. El oráculo afirma que el asesino todavía vive y se encuentra en la ciudad de Tebas. Edipo maldice al asesino desconocido y jura que lo encontrará y lo castigará. Ordena a la gente de Tebas que den cualquier información que tengan sobre la muerte de Layo. Edipo llama a Tiresias, un profeta ciego de la ciudad, para solicitar su ayuda con la investigación. Tiresias, al darse cuenta de lo que había ocurrido, se niega a contarle a Edipo lo que ha visto en sus visiones. Edipo acusa a Tiresias de participar en la muerte de Layo. Tiresias se enoja y le dice que él es el verdadero asesino de Layo. A medida que aumenta la discusión, Edipo acusa a Tiresias de conspirar con Creonte para derrocarlo.
Convencido de que Creonte está conspirando para derrocarlo, Edipo declara su intención de desterrar o ejecutar a su cuñado. Yocasta cree que Creonte es inocente y le ruega a Edipo que lo deje ir. Él cede, pero aún está convencido de la culpa de Creonte. Yocasta le dice a Edipo que no haga caso a lo que dicen los profetas y videntes, y como ejemplo, ella le cuenta la profecía que recibió una vez. Layo, su primer esposo, sería asesinado por su propio hijo. Sin embargo, cuenta la mujer, Layo fue asesinado por extraños, y el hijo que los dos tuvieran, además de asesinar a su padre, se casaría con ella. Y según piensa Yocasta, ese hijo murió en las montañas al ser abandonado y asesinado por un pastor por las órdenes que ella y su marido habían dado debido al miedo que tenían que se cumpliera la profecía. La descripción del lugar donde fue asesinado Layo hizo reflexionar a Edipo, ya que fue el mismo lugar donde luchó una vez con varias personas y las asesinó. Y una de las descripciones de las personas que estaban en ese lugar se ajustaba a la descripción de Layo. Edipo pide que traigan al testigo sobreviviente que presenció el asesinato de Layo. Mientras llega el testigo, Edipo le dice a Yocasta que los oráculos también han jugado un papel importante en su vida. Edipo recibió la profecía de que mataría a su padre y dormiría con su madre, por lo que dejó Corinto, la ciudad donde se crió, y por esta razón nunca más regresó. Un viejo mensajero llega de Corinto a Tebas con la noticia de que el padre de Edipo, el rey Polibo, murió de vejez. Esto alienta a Edipo, ya que piensa que su profecía podría no hacerse realidad, pero sigue preocupado porque su madre todavía está viva. El mensajero le dice que no se preocupe, ya que el rey y la reina de Corinto no eran sus verdaderos padres. El propio mensajero era quien había traído a Edipo de bebé a la familia real como un regalo después de que un pastor encontró al niño en las montañas y se lo entregó al mensajero. Yocasta le ruega a Edipo que abandone la búsqueda de sus orígenes, pero Edipo insiste en que debe conocer la historia de su nacimiento. El pastor testigo de la muerte de Layo es traído ante Edipo, pero no quiere decir lo que sabe. Solo bajo amenaza de muerte revela que desobedeció la orden que se le había dado de matar al pequeño hijo de Layo y Yocasta, y en su lugar le dio ese bebé al mensajero. Edipo se da cuenta de que se había cumplido su horrible profecía. Él era ese pequeño que fue abandonado y adoptado por los reyes de Corinto y había matado a su propio padre y se había casado con su madre. Se corren los rumores por toda la ciudad de que el rey es la fuente de la maldición de Tebas. Edipo mantiene su palabra y castiga al asesino de Layo. Se arranca sus propios ojos y se va de la ciudad para siempre, y según su propia orden, nadie le podrá proporcionar comida ni refugio. Muy bien. Hemos visto ahí entonces básicamente la obra, en resumen, de la obra Edipo Rey, una obra muy importante de esta literatura que estábamos viendo, que es la literatura griega. Entonces, vamos a ver unos aspectos de la obra ahora mismo en su material.
fragmento de la obra Edipo Rey. Este corresponde al último acto. Ya vamos a ver el aspecto trágico, vamos a ver el aspecto importante de la tragedia en este fragmento que estamos analizando. Estamos analizando la obra Edipo Rey. Para eso voy a pedir la participación de algún alumno. A ver, voy a pedir la participación de alguien. A ver, vamos a ver. Nicole, buenos días, Nicole. Nicole Carguavilca. Nicole, hola. Sí, profesor, ¿se escucha? Nicole, léenos ese pequeño fragmento de Edipo Rey. Pues bien, soy feliz, Creonte, y para esta atención que has tenido, que la divinidad te trate mejor que me trató a mí. Hijas mías, ¿dónde estáis? Acercaos, venid aquí a mis manos fraternales. Son ellas quienes, como lo veis, han privado de la luz los ojos, antes resplandecientes, del Padre que os dio la vida. Hace tiempo, oh hijas mías, yo no venía mejor, no discernía nada y fui vuestro padre fecundado el seno en donde yo mismo había sido sembrado. No puedo ya veros, pues lloro con vosotras, pensando en la dura vida que tendréis que vivir el resto de vuestros días, en contacto con los hombres. ¿A qué asambleas de tebanos, a qué fiestas iréis sin que volváis al hogar con los ojos bañados en lágrimas, en vez de asistir sus pompas sagradas? Qué desgracia fatal en efecto. A su padre ha fecundado a lo que he hecho nacer del mismo seno en el cual fue concebido. Tales son los aprobios que se nos reprochará. Y entonces, ¿quién nos desposará? Nadie, nadie, oh hijas mías, inevitablemente tendréis que languidecer en la esterilidad y la soledad. Muy bien, Nicole. Excelente, ¿no? Vemos aquí que Edipo, después de haberse lastimado los ojos, busca a su cuñado Creonte. Busca a Creonte y le dice, mira, ¿sabes qué, Creonte? Te dejo a mis hijas. Lamentablemente ellas están destinadas a ser vírgenes, porque no van a querer que a un padre, de alguna otra forma, vivan de esa forma, vivan de esa manera. Entonces, básicamente, vemos ahí el aspecto importante de lo que constituye el destino. No solamente era el destino trágico del padre, sino era el destino trágico de las hijas. El destino que los dioses de alguna otra manera constituyeron. Chicos, ¿qué es lo que pide Edipo a Creonte? Que las cuide, que las guarde. Y en este discurso vemos también cómo ella se lamenta, cómo él se lamenta. Y él tiene que cumplir con el destierro, que los mismos dioses lo predestinaron. ¡Qué desgracia fatal!, dice él. Su padre ha fecundado a la que ha hecho nacer del mismo seno. Él dice, ahora la gente se van a burlar de mí, de mi familia, de todo lo que ha pasado. La gente ya se está enterando. ¡Qué desgracia para Edipo! ¡Qué desgracia para Edipo! Y vamos a ver esta desgracia. Imagínense la catarsis que haya provocado en los espectadores al ver esta escena de Edipo Rey. Vamos a ver un video sobre ya un pequeño corto sobre el teatro, pero ya la escena en donde Edipo se lamenta en su monólogo de su desgracia y destino. Vamos a ver cómo era el teatro, de qué forma se vestía en el teatro. Todo eso lo vamos a ver también en la próxima clase, cuando estudiemos el teatro griego. Sí, chicos, vamos a ver entonces ahorita un fragmento más de Edipo Rey. Quiero que vean a continuación cómo es el teatro representado de Edipo Rey.
¡Vocea! ¡Vocea! ¡Vocea que las puertas abran y que muestren a toda Tebas al que asesinó a su padre y a su madre! Espantos grita que decir no puedo, como presto a desterrarse él mismo y ya en la casa no parar, maldito por sus propias maldiciones. ¡Ah, dolor! Para hombres duro de ver. El más duro de todos en cuantos yo tropecé jamás. ¡Cuál triste de ti! ¡Qué locura te entró! ¡Ah, mal! ¡Ni aún mirarte puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miserable de mí! ¿A qué tierra infeliz me arrastro? ¿Por cuál mis voces en tromba van? ¡Oh, genio! ¿A dónde saltabas? ¡A espanto! ¡Que ni es de oírse ni de verse! ¡Sombra! Hijo mío, hijito mío. Tiniebla mía, acosadora, asoladora, innumerable, indomeñable y contrarrumbo siempre tú. ¡Ayme 1000 veces! Ven a vivir tu vida. Cómo en mí se clava el par, punce de estos pinchos y memoria de mi mal. Y es asombro que en mitad de tales pruebas un doble duelo llores, una doble pena arrastre. Ay, amigo, ay, acompañante que me queda solo aún, puesto que aún en mi ceguera quedas a mirar por mí. Ay, ay, que a mi alma no te ocultas, mas conozco bien, aún en mi sombra y todo al escuchar tu voz. Autor de horrores, ¿cómo te atreviste así a arrasar tus ojos? ¿Qué demonio te empujó? Apolo, amigos, Apolo fue que así coronó mis dolores malos, míos, de mal dolor, mas no los hirió asesino alguno, sino yo, ay de mí, pues maldito aquel que de la cruel prisión recomedora de mis pies me arrancó y que me rescató de muerte y me dio vida. Nada hizo de agradecer, pues ya muriendo allí, no fuera yo a los míos pena tal, ni a mí. Hijo mío, hijito mío. Ay, Citerón. Bésala la luz. Ay, cómo me acogías. Ven a vivir tu vida. No me mataste al punto que jamás me hubiera revelado ante los hombres de donde naciera. Pólibo y Corinto, y vieja tu mansión paternal que te decías, mira qué hermosura corroída de gusanos dentro en mí criasteis, pues maldito y de malditos me descubro. 3 caminos y escondido valle, y tú robledo y senda estrecha, allá hacia el triple cruce, que mi propia sangre por mis manos os bebíais de mi padre muerto. ¿Qué? ¿Os acordáis de mí? ¿De qué obras os cumplía? Y luego aquí viniendo, ¿cuál otra hacía aquí? Bodas madres que nos sembrasteis, y sembrándonos la misma simiente hacíais luego germinar, y dabais a la luz hermanos, padres, hijos, todos juntos en sangre, esposas, madres, novias y más, cuantas más míseras vilezas en los hombres viven. Mas ni aún es bien hablar
de lo que hacer no es bien. Cuanto antes algún lugar y ya esconderme, o degolladme, o despeñadme sobre el mar, a donde nunca me veáis ya más. Allá, confiaos, no temáis, dignaos de tocar a un desgraciado, que estos males míos, nadie de los hombres puede más que yo sufrirlos. Muy bien, hemos visto entonces una escena sobre la obra Edipo Rey, ¿no? El momento difícil, ¿no? Un momento muy complicado en la vida de Edipo, ¿no? En la vida de un personaje que de alguna otra forma comienza a poder ver, ¿no? Y vemos las luces del teatro. La máscara era la forma en la cual se usaba para ocultar el faz o la cara del actor. En este caso, la máscara, que viene del término hipócrita, es el término que se usaba para referirse al actor que representaba un papel que no le correspondía. Entonces, ya el día miércoles vamos a ver un poco más sobre las características del teatro. Pero vemos aquí la temática, ¿verdad? La temática del fatalismo. Un Edipo que sufría, un Edipo que de alguna otra manera entendía que los dioses de alguna otra forma comenzaron a poder entender que ese era el destino para Edipo. El destino de Edipo era básicamente eso, justamente un destino triste, un destino básicamente difícil, que no solamente acarreaba para él, sino acarreaba para toda la familia, incluso los padres, las hijas, en este caso, de alguna otra forma, sufrían el destierro, el sufrimiento de todo lo que su padre estaba viviendo. Entonces, esta escena, este fragmento que estamos viendo, él expresa: oh, hijas mías, yo no venía mejor, no discernía nada. Él dice que básicamente yo no soy responsable de lo que me pasó. No soy responsable de haber matado a mi padre, ni haberme casado con mi madre. No, yo no soy responsable, dice él. Hay una desgracia fatal. Hay una desgracia fatal que yo mismo tengo que aceptar. Por eso, el fragmento, lo que leyó Nicole, dice al inicio: y para esta atención que has tenido, dice aquí, que la divinidad te trate mejor que me trató a mí. Él reprocha a los dioses que no lo trataron bien. Los dioses pudieron de alguna otra manera tratarlo bien, pero no lo trataron bien. Y esa era la consecuencia básica de lo que Edipo estaba pasando. Toda acción que uno puede cometer en la vida tiene sus consecuencias, lo que nos enseña este fragmento. Aunque no tengamos la culpa, muchas veces nuestros actos los efectos de nuestros actos puede acarrear a nuestra propia familia. Quizás ahí viene básicamente el texto, ¿no? El mensaje de que aunque Edipo era responsable de sus propios actos, pero las consecuencias también está para la familia. Las consecuencias está para la familia. ¿Ok? Entonces,
yo espero que esta mañana cada uno de nosotros podamos comprender la importancia del texto. Chicos, vamos a dejarlo ahí. Ustedes van a seguir en Classroom. Esta semana vamos a ver sobre el teatro griego. Vamos a ver algunas características importantes de todo lo que significó el teatro para la literatura, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cuestión. Si no, lo vamos a dejar ahí por ahora. Ya para la próxima clase vamos a continuar sobre Edipo Rey y vamos a continuar sobre la obra y otras obras más de la dramaturgia griega, de la tragedia griega. Sófocles, considerado el padre de la tragedia griega. Cuídense, chicos, nos vemos. Chao. Chao, profesor. Cuídate, cuídate. Sigan en claro, sigan con las actividades, envíen sus evidencias, lo que falta. Envíen sus